Bueno, entonces continuamos con este tema tan importante como es el sentido de pertenencia en el proceso de rehabilitación. Entonces, en ese sentido de pertenencia, pues nosotros hemos visto que no es lo mismo cuando, cuando yo estoy cuidando algo que es muy ajeno a mí, que es muy lejano, que de pronto siento que ya otras personas tienen cuidado de eso, que pienso que ya todo está resuelto y que mi participación no tiene ningún grado de importancia o que no afecta en nada las decisiones que yo tome o lo que yo pueda aportar o lo que yo pueda proponer sobre eso. El sentido de pertenencia lo que me lleva a mí es a que yo, por medio de, de mi, de mi percepción, de mi visión, también entendiendo que la recuperación nos está ayudando a sanar nuestra percepción, pero entender que por medio de mi percepción que está siendo tratada en el proceso, pues que yo también puedo hacerte el lugar en el que me encuentro, o que puedo hacer de todo lo que me rodea, puedo, eh, puedo, digamos que, ver cómo se puede mejorar, cómo eso puede llevar a que no solamente me genere un mayor beneficio a mí, porque el hecho de yo adueñarme de algo o de yo apropiarme de algo, pues me puede llevar a que yo piense en qué me beneficia a mí, pero también el sentido de pertenencia me hace pensar que el lugar en el que yo estoy, el lugar en el que me encuentro en el momento, sea un trabajo o sea una fundación, o sea cualquier lugar en el que yo estoy, que hay unos que yo transito por momentos y hay de pronto uno en los que permanezco más, pero yo pensar que ese lugar puede como brindar un mayor beneficio, pero que no solamente me lo va a brindar a mí, sino que lo va a brindar como el lugar que es. Entonces ahí es donde empezamos a pensar que el sentido de pertenencia, pues no solamente me hace pertenecer a lo que el lugar me brinda a mí, sino también a las personas que se encuentran en ese lugar, hasta los objetos que se encuentran en ese lugar y en qué condiciones se encuentran, cómo pueden mejorar, cómo puedo mejorar yo en la forma de ver ese lugar o de sentir ese lugar. Porque yo también, digamos que aquí estamos aprendiendo a desarrollar un sentido de pertenencia. O sea que también esa relación con el espacio conlleva a que yo cambie mi forma de ver los espacios que yo voy a frecuentar a futuro. O sea que es un desarrollo constante el que nos puede brindar este tema, este sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no solamente hace que yo me sienta parte de un espacio, a que sienta que tengo un lugar, que tengo una silla, sino que también ese mismo espacio empieza a transformar mi forma de ver los demás espacios. Por eso también nos mandan a ser selectivos con los espacios en los que nosotros queramos estar. Nos ayudan a identificar que habían espacios
que nos, que de pronto nos destruían a nosotros, que destruían capacidades en nosotros, y que ahora lo que debemos hacer es buscar espacios en donde nos hagan valorar más los demás, los otros espacios que podemos frecuentar a futuro. O sea que eso nos lleva a pensar que el sentido de pertenencia no se debe dar con todos los espacios, porque no es lo mismo yo apropiarme de un espacio que también me ayuda a mí a desarrollar una conciencia y que me ayuda a proyectarme a mí, a que yo me voy a encontrar en otros espacios, que también debo querer esos espacios. Y a veces eso era lo que, a veces eso era lo contrario cuando estábamos en esos espacios destructivos o en los espacios de consumo, porque dentro de esos espacios no estábamos desarrollándonos para querer otro espacio, sino que de pronto estábamos en esos espacios donde actuaba el beneficio propio o actuaba el beneficio, pero el beneficio cuando venía en forma de conveniencia, o el beneficio que actuaba en forma de como ese estímulo que me causaba a mí la droga. Pues si nosotros nos vamos a ver qué cosas encontramos en el espacio de consumo, pues nosotros no pensamos en el beneficio común o el del entorno, porque de pronto no teníamos conscientemente el cuidado de otras personas, ni de nosotros mismos, ni del espacio. Y ahora lo que yo pienso que nos puede brindar la fundación para hablar del sentido de pertenencia, es que nos ayuda a cuidar un lugar, pero también nos ayuda a entender que nosotros no vamos a estar en ese lugar toda la vida, pero sí nos ayuda a entender que si vamos a estar en otros lugares, pues es necesario que llevemos el sentido de pertenencia con nosotros. Porque precisamente el sentido de pertenencia hace que mi estadía en otros lugares pueda compensar y nos ayude a conciliar la recuperación que necesitamos. Porque a veces el adicto piensa que carga con con esa condición de enfermo para todos los lugares en los que va. Y precisamente lo que garantiza una estadía o lo que le abre puerta a una persona es cuando tiene sentido de pertenencia por el lugar ajeno. Porque la única solución no es que la persona salga teniendo casa propia, teniendo todo propio, sino que también es una persona que va a llegar a otros lugares donde hay normas, o va a llegar a otros lugares en donde su cuidado por las demás cosas lo va a caracterizar y lo va a definir. Y va a empezar también a mostrar no solamente el individuo de consumo, sino que también le va a mostrar una persona que cuida o una persona que puede, que se le pueden delegar responsabilidades. Entonces, ese sentido de pertenencia también ayuda a que la persona se proyecte a que va a estar en otros espacios
y que por el nivel de sentido de pertenencia que tengan otros espacios, asimismo va a facilitar el poder ser bien recibido. Así va a poder contribuir a que no lo reciban como el adicto, o que de pronto ya por su aspecto físico no lo van a ver como un adicto, pero sí por su sentido de pertenencia. Entonces eso es importante, porque no solamente la persona va a ser vista como un problema para la sociedad por su aspecto físico, porque eso solamente no es lo que está dañado o afectado, sino que también es como la persona puede ejercer un rol y que ese rol lo tome de una forma en la que sume al espacio en el que se encuentre, que no se sienta que no sienta que le deben pagar por su sentido de pertenencia, porque a veces el sentido de pertenencia en la sociedad se maneja así. Si a mí no me pagan, yo no tengo por qué cuidar esto. O si esto no es mío, yo no tengo por qué sentirlo, no tengo por qué sentir que lo mío le afecta en algo. O yo no tengo por qué cuidar a esa persona si la persona no es nada mío. Yo no tengo por qué ayudar a esa persona que se cayó allá porque es que yo no lo conozco. Si a una persona le cayó un billete, pues yo no sé quién es esa persona. Entonces, el sentido de pertenencia me lleva a mí a cuidar también, porque yo creo que nosotros podemos notar las ventajas cuando una persona tiene sentido de pertenencia con algo nuestro. Entonces, si nosotros de pronto vamos por la calle y se nos cae algo y no nos damos cuenta, a uno le agrada que haya una persona que se preocupa por algo que ni siquiera le pertenece o por algo por lo cual ni siquiera le van a pagar. Y pues a veces nos han enseñado a ser materialistas, a que cuando uno le paga, hace el favor con mejor actitud, o que uno hace hasta donde le pagan, que estamos como metidos en una realidad donde se le da mucho peso a lo laboral, pero a veces no a lo integral, o que no se le da sentido a veces a, a que las personas desarrollen que puedan como apropiarse a dar lo mejor, sino que la gente está acostumbrada a que cumple unos horarios y esos horarios valen y le dan valor al tiempo, sabiendo que el tiempo vale más. Entonces, en el sentido de pertenencia, es que a veces pienso que lo mío vale más porque tiene un valor sentimental
A veces no me alegro por el proceso del otro, a veces no me alegro porque al otro le está yendo bien, porque el otro ha mejorado algo en el proceso de rehabilitación, sino que a veces el sentido de pertenencia en la fundación todavía no lo tenemos identificado. Cuando no me preocupo por una comunidad, cuando no, de pronto no vivo ese círculo en el que todos valen lo mismo, en el que todas las personas son vidas que están ahí. Creo que a veces el sentido de pertenencia lo vemos muy básico, como lo que me pertenece a mí, por eso me preocupo. Como, como dicen en la Fundación AES, la salvación es individual, pero también si yo puedo cuidar de algo, si yo puedo contribuir a algo, si yo puedo comunicar algo que pueda servir para brindar una ayuda a tiempo en un proceso de rehabilitación, estoy cuidando lo ajeno y a la misma vez estoy teniendo esa proyección de que voy a cuidar lo mío. Porque si la abundancia me alcanza para cuidar lo ajeno, es porque sí voy a cuidar lo mío. Si a mí me, si a mí me alcanza para, para contribuirle a mi espacio en el que me encuentro, yo creo que no voy a tener tantas limitaciones para cuidar el espacio cuando me lo entreguen a mí, porque a la misma vez que yo estoy teniendo sentido de pertenencia por lo otro, pues yo me estoy haciendo practicante para tener sentido de pertenencia con lo mío. Porque estoy siendo consciente de que vivo dentro de una sociedad, de que voy a vivir dentro de una familia, de que voy a vivir dentro de un grupo de trabajo, un grupo de amigos, y que el trabajo en equipo no solamente es que yo esté rodeado de personas, pero que solamente me preocupe por lo mío. Entonces el sentido de pertenencia también está relacionado con el sentir por lo que no es mío, el sentir que si tiro un papel al piso o que tiro una envoltura de algo al piso, de pronto eso a mí no me va a afectar, pero de pronto le va a afectar a otro, le va a afectar al medio ambiente del otro más adelante. Entonces, el sentido de pertenencia, pues, es un tema bastante amplio y bastante importante porque, porque es la forma en la que realmente podemos pertenecer a algo. Usted no pertenece a algo porque tiene un carnet o porque tiene un uniforme. Pertenece a algo cuando cuida de unos intereses y cuando desde sus posibilidades intenta mejorar la condición de ese lugar en el que se encuentra. Pero entonces ahí también viene una situación, pues que yo como que la voy a escribir antes de dar unos aportes, porque pues, a veces toca como redondear una idea. Yo estaba diciendo que el sentido de pertenencia en la fundación nos ayuda a proyectarnos a tener sentido de pertenencia en otros lugares. Pero a veces el sentido de pertenencia es que la persona puede estar en la fundación, pero tiene la cabeza en otro lado. La persona puede a veces estar en la fundación,
pero tiene una escoba imaginaria y está barriendo la casa de la mamá, pero está ahí sentado. Está, está ahí sentado, pero está organizando su cuarto que le tiene en la casa de la mamá. O digamos que también pasando a otro espacio, puede estar ahí sentado, pero pues puede estar teniendo más sentido de pertenencia por el lugar donde consumía. ¿Será que el lugar está bien? ¿Será que ya pavimentaron allá donde yo consumía? ¿Será que están allá todos bien? ¿Será que bajó de precio? ¿Será que subió? ¿Será que yo hago falta por allá? Entonces, el sentido de pertenencia es también centrarse en el lugar donde uno está, como poder extraerle a ese lugar, porque no todos los lugares tienen lo suficiente como para nosotros extraerle lo que necesitamos para la problemática. O sea, hay que mirar qué tipo de espacios son los que realmente pueden alimentar un buen sentido de pertenencia. No solamente donde uno se siente aceptado, sino también donde realmente existe ese principio de realidad, en donde así a veces no me siento aceptado, a veces en la fundación siento que no, que de pronto no puedo hacer lo que yo quiero, o que a veces no se toma en cuenta mi punto de vista, porque pues a veces hay unas prioridades que tienen que darse primero que el punto de vista de uno. Y eso pasa en cualquier persona, no es solamente a usted, sino que cualquier persona quisiera que de pronto hoy el almuerzo no fuera lentejas, sino garbanzo. Entonces esto no se puede convertir como que yo soy un rechazado porque es que hoy hicieron lentejas. Yo soy un rechazado porque la familia me trajo en la visita pan queso y yo quería pan cacho. O yo soy un rechazado porque me dijeron que no me habían todavía preparado. Entonces el sentido de pertenencia, yo lo estaba diciendo en la vez anterior, el sentido de pertenencia, si usted va a entrar a un D1, el sentido de pertenencia es distinto al sentido de pertenencia que van a trabajar en una fundación. Porque en un D1 no le van a decir a usted, vea, córtese las uñas. No le van a decir, vea, no digas esas malas palabras. Pero como estamos en la fundación es distinto. Entonces también a nosotros el sentido de pertenencia debemos digerirlo realmente en la fundación, cómo yo participo activamente, cómo me beneficio de eso, qué me ofrece la fundación a mí, porque pues, la fundación no es no es igual a los demás lugares, sino que en ese lugar se aplican ciertas cosas. Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros participar de ese lugar, o sea, poder dar lo mejor
en ese lugar, teniendo en cuenta que en ese lugar hay una forma de hacer las cosas, hay una norma, hay unos conductos, porque a veces también pasa en la familia. La fundación no es lo mismo que ir a un restaurante o que ir a un parque natural, una reserva natural, sino que hay unos conductos, también hay unas pautas, unas guías, hay una temática también, y que sí pertenecemos a ese lugar, pero también de acuerdo a lo que el lugar significa. Entonces, pues vamos a dar aportes a las personas que tienen ahí sus aportes para el día de hoy. Entonces, vamos a continuar con las personas que tienen sus aportes sobre este tema, sobre el sentido de pertenencia, sobre lo que ya hemos venido hablando hasta el momento. Entonces, ¿alguien tiene algo para aportarnos? Miguel Felipe, buenos días. Buenos días. Sí, Miguel Felipe, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, ok. Entonces, primeramente, muy buenos días a todos los que se hacen presentes. Por ahí también vía Cambia tu Vida, a cada una de las sedes, muy buenos días. Vamos a darle continuidad a este tema. Realmente nos ha parecido muy importante el entender que hay que tener pertenencia para todo. Hay que tener sentido de pertenencia para cada una de las cosas que nosotros hagamos. No solamente cada una de las cosas que nosotros hagamos, sino que hay que tener también sentido de pertenencia de nuestro cuerpo, apropiarnos de este proceso de rehabilitación que más adelante va a dar sus frutos, poco a poco, ¿ya? Pero importante primeramente concientizarnos de que realmente las cosas debemos tomarlas con responsabilidad. Ya ahí es donde entra el sentido de pertenencia, porque la responsabilidad también es tener sentido de pertenencia por cada una de las cosas que hagamos. Cuando tú vas de pronto y te dan una responsabilidad, te sueltan de pronto, te dan la responsabilidad de tener un trabajo, te dan la responsabilidad de entregarte un apartamento, cualquier cosa. Tú prácticamente te apropias de eso, de ello. O sea, empiezas a tener o a sentir que eso es tuyo también. Eso es sentido de pertenencia. Pero el sentido de pertenencia en la rehabilitación es la experiencia de sentirse parte real y activa de una comunidad, de un proceso. No solamente de un proceso, sino de un propósito también. No solamente se trata de estar intentando o, o de estar internado en un lugar, sino de asumirlo como propio, cuidar cada uno de los espacios, lo decía la vez pasada yo, de respetar también las normas y apoyarlos a los compañeros a comprometerse con un cambio personal. Desde ahí empieza un sentido de pertenencia, desde ahí empiezo yo a sentirme parte también de la solución, ya porque estábamos acostumbrados a ser parte del problema, ahora ya no, ahora empezamos a sentirnos parte de una solución social, aparte de todo, pero también de una solución hacia nuestra vida, enfocada a nuestra vida. Mire, en la comunidad terapéutica, el sentido de pertenencia rompe el aislamiento que muchas veces acompaña el consumo, ese aislamiento al que estábamos acostumbrados antes, ese aislamiento que de pronto nos ayudó, nos separó de nuestros seres queridos, ya porque la persona deja de verse como un caso o un problema
y comienza a reconocerse a sí mismo como miembro valioso de un grupo, un grupo que también lucha, que cae y aparte de todo, obviamente, que se levanta. Entonces, ¿por qué no sentirnos también parte de ello, de ayudar al compañero, de ser empático con cada uno de ellos, de saber de que nosotros también en algún momento llegamos en una situación delicada, incluso muchas veces en situaciones delicadas de salud, con un síndrome de abstinencia fuerte, que de pronto no nos permitía dormir, comer, no nos permitía ni siquiera levantarnos de una cama. Entonces, qué bueno ser empático en ese sentido y comprender de que nosotros también fuimos parte, en algún momento fuimos parte también de esa desintoxicación, pero pues que ahora un poco más avanzados en el proceso, como varios meses ya, algunos con años, algunos ya terminando, culminando sus etapas, sus 7 etapas, empezar también a tener empatía con los compañeros, tener sentido de pertenencia por cada uno de ellos también, cuidarlos, ya amar el espacio y la recuperación también permite que cada uno de los compañeros empiecen a ver también en que no solamente es cuestionar, sino que es ayudar a fortalecer el espacio, ayudar a cuidar a los hermanos menores, a cuidar el entorno, a cuidar esta casa que nos está brindando una oportunidad de vida, de mejorar nuestro entorno, nuestra vida, de recuperar nuestra familia. Eso es tener sentido de pertenencia. Cuando alguien desarrolla de pertenencia o el sentido de pertenencia, se identifica con los valores del proceso, primeramente. Se siente responsable del ambiente comunitario, lo que lo rodea. Comprende que su actitud afecta a los demás. Claro, si yo tengo una mala actitud, y yo lo decía también el lunes que di mi aporte, si yo tengo una mala actitud frente a un grupo, pues simplemente eso va a formar un efecto dominó y todos van a terminar con mala actitud. No solamente con eso, con una mala actitud, sino que también van a ser parte de esa mala actitud, de ese malestar que muchas veces es lo que nos saca del foco prácticamente, nos saca del tiempo y el espacio en el que estamos. Y no solamente eso, sino que deja de vivir la rehabilitación como imposición y la asume como una decisión de vida. Es que miren muchachos, en la rehabilitación, cuando uno ya realmente está enfocado en algo, cuando uno realmente empieza a amar la rehabilitación, empieza a amar la sobriedad, empieza a ver las cosas de diferente manera. Se vuelve una decisión de vida. Es que yo quiero esto para mi vida. Yo quiero ser una persona normal. Quiero ser una persona que la gente no estigmatice simplemente porque te ven en la calle a tardes horas de la noche. Y yo te lo puedo decir, tú, después de salir de la rehabilitación, o sea, ¿qué tienes que hacer a tardes horas de la noche? Nada. Las personas normales o las personas que tienen una vida sana y una vida de rehabilitación, perdón, de recuperación, son personas dinámicas. Aparte de todo, son personas sociables, claro está, pero se alejan de lo malo. Y yo les puedo asegurar, la noche no trae nada bueno, muchachos. Es diferente cuando te coge de pronto la tarde porque estás en un evento o de pronto fuiste a cine o fuiste a ver un partido, que estás en unas actividades sanas y te cogió la tarde en la noche. Está bien, pero que tú pases o te vean en un lugar donde mantiene un círculo social que no es el adecuado para nosotros a esa hora, no va a dejar nada bueno que pensar de ti. Entonces, tener también sentido de pertenencia por cada una de las cosas que tú hagas cuando salgas de la fundación. Y no solamente eso, miren,
Aparte de todo, trae también unos beneficios. El sentido de pertenencia en la rehabilitación da unos beneficios. Y a eso más que todo he querido yo dar, hacia ese punto he querido yo como dirigir mi participación hoy aquí en la Escuela de Sabios, hacia los beneficios que disminuye el aislamiento emocional. Uno, primeramente, porque la persona deja de sentirse sola en su lucha y aprende a pedir ayuda sin vergüenza. Entonces, ¿es un beneficio? Por supuesto que lo es. Y no solamente eso, miren, aumenta también el compromiso con el proceso. ¿Por qué? Porque cuando el lugar y el grupo se sienten propios, la motivación ya no es externa, sino es algo que se siente, es algo interno. Y no solamente eso, también fortalece la autoestima, que incluso también ya lo habíamos mencionado. Claro, sentirse útil, escuchado, y no solamente eso, sino valorado. Construye también la identidad dañada por el consumo. Y ese fue un tema también que toqué la vez pasada. La identidad es muy importante. Claro, el sentido de pertenencia aumenta esa identidad de cada uno de nosotros, porque antes no sabíamos quiénes éramos, dónde estábamos, qué hacíamos, para dónde íbamos, no teníamos una motivación, no teníamos absolutamente nada. Todos nuestros sentidos estaban prácticamente opacados. Entonces eso es muy importante. Y no solamente eso, miren, también aparte de todo, mejora la convivencia. Se desarrolla el respeto por cada uno de nosotros, la cooperación, el cuidado mutuo de la comunidad. O sea, tener sentido de pertenencia es involucrarse y sentir que esto también es tuyo. No solamente eres tú ahí sentado llenando un espacio, tienes que apropiarte de lo que estás haciendo, tienes que apropiarte de cada uno de los espacios, de cada una de las educativas también, hacerte partícipe también de cada una de esas educativas, ayudar al mejoramiento continuo del grupo, al mejoramiento continuo del espacio en donde estás. También es muy importante que tus ideas también no las hagas llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes tener muy buenas ideas, realmente puedes tener habilidades, pero no las pones en práctica, no nos las dejas conocer. Y ahí prácticamente se está perdiendo un gran valor. El valor que tiene cada persona es muy importante para nosotros. Entonces, favorece, aparte de todo, en la convivencia. Y no solamente eso, sino que también favorece en la responsabilidad que empiezas a adquirir poco a poco dentro del proceso, dentro de la comunidad, dentro de este espacio. Porque la persona no entiende que sus actos impactan el ambiente terapéutico. Claro, si tú eres una persona que tienes una delegación dentro de la fundación y tú no haces las cosas de acuerdo a lo que debes hacer, claro, se empieza, como digo yo, el engranaje se empieza a perder. Yo le he dicho a los muchachos, aquí todos ponen, ¿se acuerdan del jueguito ese de la pirinola? Bueno, todos ponen, no pone uno ni dos, no, es todos ponen. Los de cada una de las delegaciones, eso hacen lo posible porque sus cosas estén bien cuidadas, el fruer para que sus alimentos no se dañen, cocina por mantener los alimentos a la hora que es, por procesar bien los alimentos, por mantenernos, por mantener también su espacio bien organizado, en la leña, en el fogón, en la marranera, todos ponen. No solamente eso, sino los espacios, la parte de planta física también. Procurar que cada uno de los espacios no estén dañados, estén limpios, organizados. Es empezar a amar cada una de las cosas que hacen parte de la rehabilitación. Y eso obviamente reduce el riesgo a la recaída,
Quien se siente parte de algo significativo tiene más razones para sostenerse al cambio o para sostener el cambio. Claro, porque es que se apropia tanto de las cosas que las siente como suyas. O sea, yo amo mi rehabilitación. Yo amo mi restauración. Yo amo mi sobriedad. Claro, miren, muchachos, es tan rico levantarse uno todos los días sobrio, tranquilo, descansado. Así duermas pocas horas, pero te levantas tranquilo, te levantas en paz porque sabes que estás haciendo las cosas bien, porque estás dándolo todo aquí dentro del proceso. Entonces, eso es tener sentido de pertenencia, por supuesto. Y no solamente eso, miren, también ayuda al crecimiento espiritual y emocional. Promueve el crecimiento espiritual y emocional. La pertenencia permite abrir el corazón, confiar y aceptar la corrección con humildad. Y yo se lo he dicho en muchas ocasiones. Es aceptar la corrección con humildad, saber de que no somos perfectos, pero que podemos darlo todo para mejorar cada día. Eso es tener humildad. Agachar la cabeza cuando realmente nos están guiando, nos están corrigiendo. Y la humildad viene de Dios, de parte de Dios viene la humildad. En pocas palabras, miren, el sentido de pertenencia transforma la rehabilitación de un lugar, de ese lugar donde te trajeron, de ese espacio donde decidió cuidarte, ayudarte a crecer. Y cuando alguien se siente parte, empieza a sanar desde adentro hacia afuera, primeramente. Entonces, qué bueno que cada una de las cosas que hiciéramos nosotros fueran enfocadas hacia ese lado, hacia esa parte. Pero, ¿qué es el sentido de pertenencia en nuestro proceso? Entonces, ahí empiezan a surgir las preguntas, porque yo creería que, o sea, el tema, aunque ya le hemos dado consecutivamente unos días, pero hay personas que realmente no tienen sentido de pertenencia por cada una de las cosas que hacen. No se apropian de cada una de las cosas que lo rodean, del entorno. Porque estar aquí no es lo mismo que pertenecer a aquí. Miren, hay una gran diferencia y yo creería que algunos hasta no saben de esa diferencia. Pertenecer no es dormir en una casa. Pertenecer es cuidar esa casa como si fuera tuya. ¿Ya? No es compartir un espacio, es compartir un propósito. Y aparte de todo, no es cumplir unas reglas, es entender que esas reglas nos están formando. Ahí es donde empezamos a tener sentido de pertenencia por cada una de las cosas de nuestro entorno, el que nos rodea. Cuando desarrollo sentido de pertenencia, dejo de criticar y empiezo a construir, primeramente. Y no solamente eso, mire, dejo de aislarme y empiezo a integrarme. Y yo en varias ocasiones se los he dicho, no te aísles porque estás haciendo mal, debes comunicar. Y no solamente eso, dejo de pensar o estar metiéndome la misma idea de siempre, que otros lo hagan. No, no solamente es que los demás hagan por mí, yo también soy responsable de cada una de las cosas que hagan mis compañeros. Cuando yo tengo sentido de pertenencia, yo cuido el entorno, vuelvo y lo digo. Yo cuido cada uno de los actos de mis compañeros, que no se vean perjudicados ellos, que no se vean perjudicada la casa, que la casa esté en tranquilidad, en paz, en armonía.
que no haya malestar dentro de los módulos, que no se sienta esa ambivalencia que muchas veces los coge y empieza el pajarito de la ambivalencia a poner ese huevito que después se convierte en un problema. Ya, eso yo lo he aprendido del apóstol, porque él me ha enseñado y yo realmente con humildad he aprendido y he querido cada vez más y he investigado y he querido conocer más desde adentro qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cómo puedo ayudar a las personas. Realmente me he apropiado de mi proceso, porque es también mío. El ayudar a las demás personas también me hace partícipe de cada una de las cosas. Yo tengo sentido de pertenencia en este momentico por la fundación. Trato de estar pendiente de los muchachos, de todos, de qué les hace falta, de que estén bien, de que si no se sintieron bien, de darles una individual, de hablar con ellos, de guiarlos, de protegerlos. No solamente es estar encima de la gente ahí tallando, 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 que es muy importante también. Ese es aprender a entrarle a la gente y sentir también qué es lo que les está pasando por la cabeza, en qué yo lo puedo ayudar. Eso es tener sentido de pertenencia por cada una de las cosas que yo hago. Sentido de pertenencia por el entorno, por la casa, por la rehabilitación, por cada uno de esos procesos, por cada uno de ustedes que están ahí sentados. Empezarlos a ver también como hijos míos. Y yo se lo digo, y yo más de uno le he dicho, claro, si tú te dejas guiar, si tú te dejas disciplinar, créeme que tú te vas a convertir en una gran persona. Ya, sin máscaras, así, quitando esas capas de cebolla que de pronto te pueden cubrir lo hermoso que hay dentro de ti. Puede cubrir también tus habilidades, puede cubrir también tus convicciones. Y no solamente eso, sino que también tenemos que arraigarnos a algo, aprendernos de algo, algo. Pero ¿qué es ese algo? Yo se los tengo que decir y de pronto muchos no lo creerán, pero ese algo se llama Dios. Ese poder supremo existe, muchachos. Ese poder supremo es realmente el que lo mantiene a uno parado, con fuerzas de seguir adelante. Es el que también te permite amar, porque Dios es amor, Dios es paz, Dios es tranquilidad, Dios es bondad, empatía, amor, humildad, mansedumbre. Entonces, ese era como mi aporte, mi líder Felipe. Muy importante este tema, realmente muy bonito también aprender cada día nuevas cosas. Y no solamente eso, sino que también debemos comprender el propósito de cada uno de nosotros aquí, porque mi Dios para todos tiene un propósito. Yo realmente he comprendido eso y lo he entendido. Mi Dios tenía un propósito para mi vida desde el día que me trajo acá. Y eso lo he venido viendo mes tras mes, porque aunque haya yo ya terminado todo mi proceso, aún sigo en él, porque el proceso es para siempre, obviamente. Ya he terminado y he culminado unas etapas y se me ha dado una responsabilidad que he asumido con sentido de pertenencia. Porque yo lo digo, si fallo, afecta al grupo. Si yo crezco, el grupo también crece. Aquí nadie está por casualidad, muchachos. Cada uno hace parte del proceso del otro, del compañero. Y el sentido de pertenencia nos enseña que esta no es solamente una situación, es un espacio de transformación. Y cuando lo asumo como mío, mi compromiso cambia. Entonces, ahí le dejo, muchachos, agradecido con Dios por cada una de las bendiciones que trae a mi vida y también por la bendición que ha traído en esta fundación, que ha sido mucho, aunque con dificultades y todo, pero ahí vamos, para adelante, muchachos, que sí se puede. Muchas gracias, Rexon. Estaba pensando ahora que cuando nosotros hablamos de lo que somos, de lo que conseguimos o de lo que nos define a nosotros,
hay cosas que de pronto son como dentro de las habilidades o dentro de los talentos. Hay unos que son como innatos, que nos acompañan más como naturalmente, pero hay otros que han sido transmitidos. O sea que han tomado pertenencia a lo largo de nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos del sentido de pertenencia, pues, ¿qué tipo de cosas nosotros estamos compartiendo en el proceso de rehabilitación? Entendiendo que la definición de lo que yo soy también puede ser alimentada por, por las cosas que yo, digamos, esté frecuentando en el proceso de rehabilitación o por la ayuda que me pueden estar brindando y que de pronto dentro del cambio, pues no solamente está la fuerza de voluntad, sino que también está lo que me pueden transmitir las demás personas a mí. O sea que nosotros constantemente estamos compartiendo cosas y hay unas cosas que nosotros no guardamos con el mismo cuidado que otras. Cuando nosotros guardamos algo nuevo, lo guardamos en un lugar limpio o lo guardamos donde no se vaya a perder, pero a veces cuando sentimos que nos pertenece algo y que eso no vale la pena, lo guardamos de una forma distinta y puede ser de nosotros también. Entonces, dentro de la fundación, pues digamos que qué es lo que se comparte o qué es lo que hemos aceptado como regalo y que de pronto han habido otros regalos que cuando uno se los da, uno dice, no, 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 eso no me pertenece. No, a mí no me den eso. A mí no me den esa noticia, no me den esa delegación. O otros dicen, no, yo no quiero ser líder, yo no quiero ser apoyo. Entonces uno a veces se va quedando creyendo que uno escoge bien lo que le pertenece. Porque de pronto, porque de pronto porque hay una parte de uno que a veces puede sentir como mayor alegría con ciertas cosas. De pronto hay unas cosas que a uno le gustan, que uno las espera, pero hay otras cosas dentro del proceso de rehabilitación que uno a veces quisiera decir, ¿por qué a mí? O uno quisiera decir, pero yo pago, por mí pagan, o no, eso es para otro tipo de personas. O otros dirán, no, pero es que yo no consumía eso, yo solo consumía marihuana. Entonces hay ciertas cosas que sentimos que no nos pertenecen y que el proceso de rehabilitación nos lo está dejando a forma de poder desarrollarnos un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia es que lo que el proceso nos está compartiendo a nosotros tiene una razón o tiene una causa. Y que las herramientas que se encuentran en el proceso de rehabilitación pues vienen
para hacernos preguntar, para hacernos confrontar a nosotros qué tipo de cosas son las que hemos llevado en nuestra vida y que hemos apropiado y que a veces no han sido las correctas, que a veces también debemos darnos cuenta que hemos desechado cosas que sí pudieron haber sumar algo a nuestra vida y que también dentro del día de hoy, dentro del diario vivir, pues hay cosas que nos quieren sumar, pero a veces sentimos que no nos las están compartiendo, porque de pronto no es lo que esperamos, porque puede ser incómodo, porque de pronto me dicen algo si, si yo pregunto esto, si yo comunico esto. Entonces, en el sentido en el sentido de pertenencia, también es que cosas me han compartido a mí y que eso de pronto ha traído dificultades, o qué cosas me han compartido a mí que me han traído un alivio, que me han traído un ánimo para yo pensar distinto de ese proceso de rehabilitación en el cual a veces hay cosas que no me espero, que hay cosas que yo no puedo planificar, yo no puedo decir que el día de hoy va a ser de una forma o que las personas conmigo van a ser hoy de cierta forma, sino que en el sentido de pertenencia es que yo sienta que a mí me comparten lo que realmente me ayuda a mí en mi proceso. Y que lo que siento que no me comparten, pues yo sepa alejarme de eso y que yo pueda evitar las cosas que de pronto me quiere brindar el entorno, pero que no me ayuda. Entonces, dentro del entorno en el que yo me encuentro, pueden haber, pueden haber huecos, pueden haber peligros, pueden haber riesgos de algo, y que si yo los tomo como que eso me lo están compartiendo, entonces le digo que sí a todos los consejos o a todos los pensamientos, a todas las propuestas, solo por el hecho de que llegaron a mí. Entonces ahí no me están ayudando a desarrollar el sentido de pertenencia. Entonces es importante este tema y pues todas las definiciones que hemos visto hasta ahora. Vamos a continuar también con las personas que quieran hablar, si tienen las familias, si tienen aportes, si tienen aportes en la fundación que también se conecta. Entonces, para que sigamos con aportes. Buenos días, mi nombre es Natán de la sede del Vergel. Sentido de pertenencia cuando nosotros sabemos que la mínima actitud genera malestar en todo un grupo. Un mínimo comentario indispone a los demás compañeros. La manera en cómo hablamos, nos expresamos, así vivimos nuestro día a día. Como nos portamos cuando nos dan una orden y disponemos al que nos la dio. Como dice mi líder, un reto dominó. Algo
que afecta rápidamente a todos en actitud. La actitud es lo que muestra quiénes somos en realidad. Ese es mi gran aporte. Gracias. Ya seguimos con los aportes. Sí, buenos días, mi líder Felipe. Bueno, mi nombre es Andrés Collazos, desde la sede del Vergel, para continuar con sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia nos lleva a una frase de debate, es hablar sobre la responsabilidad, sobre el protagonismo dentro de una institución, sobre el amor propio y el amor que uno tiene en el lugar donde uno está, en su vida laboral, en su vida académica, en su vida social. Hay una frase que a mí me gusta mucho que está dentro de las frases que hablamos en comunidad terapéutica, que dice: si no amas, no eduques. Y eso me lleva a entender que en el área social, familiar, afectivo, académico o en la misma institución, es la frase de una persona con éxito. Si no amas, no vas a poder lograr tener o obtener las metas que has trazado a futuro, a corto plazo, mediano plazo o a largo plazo. Digamos, dentro de tu vida laboral, si no tienes sentido de pertenencia, no vas a cumplir con unos horarios. Si en tu área académica no tienes sentido de pertenencia, no vas a cumplir con las tareas asignadas o con las metas trazadas para culminar tus estudios. En tu vida familiar, si no tienes sentido de pertenencia, te vas a olvidar que, ejemplo, tu esposo o tu esposa tienen ciertas necesidades y esas necesidades te llevan a cumplir con un sentido de pertenencia con tu familia. Si tienes hijos, sabes que si tienes sentido de pertenencia, ellos tienen que estudiar y tienes que ayudarlos a crecer con valores positivos, con el amor a Dios, ¿sí? Y en el caso de la fundación, había algo bastante importante para mí en el tema de la fundación. El sentido de pertenencia se nota cuando hay sentido de pertenencia dentro de la institución, de la fundación. Aquí es donde definitivamente se ve el sentido de pertenencia, porque cuando uno quiere más, cuando uno tiene sentido de pertenencia, cuando uno quiere completar o cumplir con sus etapas de una manera correcta, con todas las asignaciones que tiene cada etapa, cuando uno escucha al compañero, por ejemplo, yo quiero ser servidor, ahí se nota el sentido de pertenencia. Se nota el sentido de pertenencia desde una levantada, desde el primero que se levanta al último que se acuesta, ¿no? Se nota el sentido de pertenencia cuando el compañero o el mismo líder da el ejemplo para que los demás lo sigan, ¿no? Se nota ese sentido de pertenencia en cada instante del diario vivir, en las mismas estrategias. Un compañero que apenas puede llegar a tratamiento desde su primer mes comienza a brindar esas ideas para mejorar el diario vivir de la institución. Por eso yo retomo con la frase que comencé: si no amas, no eduques. Y si no amas el lugar donde tú estás, no vas a amar tu recuperación. Y si tú no amas tu recuperación, no vas a amar el lugar donde estás. Y se demuestra amando el lugar donde estás, en cada instante, desde esa brigada que haces en la mañana, desde la palabra positiva que le puedes brindar a tu compañero, desde el consejo o el mismo abrazo que le puedes brindar a ese grupo de pares que tenemos acá, estos luchadores que están dentro de la comunidad terapéutica o dentro del tratamiento de rehabilitación. Bueno, mi líder Felipe, ese es mi aporte desde la sede de Vergel. Sandra. Muchas gracias. ¿Tienen más aportes allá? Sí, señor. Buenos días, líder Felipe. De acá en la sede de Vergel, este es mi aporte sobre el sentido de pertenencia. Para mí el sentido de pertenencia es amar, cuidar desde lo más pequeño hasta lo más grande, mantener una buena presentación personal, mantener mis pertenencias en un orden,
El que tiene sentido de pertenencia se suelta de lo negativo. También debo llevar una rutina diaria como debe ser. Un buen orden, también un sentido de pertenencia es amarme a mí misma y valorarme a mí misma para poder amar y valorar a los demás y también mis pertenencias. Ese es mi aporte, mi líder Felipe. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, Miguel Felipe. Mi aporte es: el sentido de pertenencia es tener autocontrol de sí mismo, ir más allá de lo que te pide, tener una visión, saber qué está bien y qué está mal, y saber decidir. Sentido de pertenencia es tener un buen control de emociones. Sentido de pertenencia es pertenecer, es evaluarse y cuestionarse. El cuándo, el cómo y el dónde. Saber qué se quiere para sí y para los demás. Tener compañerismo y buena relación con los demás. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Pues, en base a lo que hemos estado viendo, esas 5 partes sobre el sentido de pertenencia, yo creo que el sentido de pertenencia no solamente es, digamos, yo hago esto para, o sea, como para que vean la mejora de mi proceso, sino como que es algo que dimos a nuestro estilo de vida. Entonces, el sentido de pertenencia también es permanecer, ¿no? Saber de que siempre vamos a llevar algo, digamos, el sentido, el compromiso, y no lo vamos a ver como una responsabilidad, sino como algo que ya está anclado en nosotros. Por lo menos nosotros sabemos que teniendo un sentido de pertenencia vamos a mejorar como personas, vamos a poder, ¿cómo se dice? A poder impulsar a otras personas a hacer lo mismo desde el ejemplo, ¿no? O sea, desde que nosotros hagamos algo que nos beneficie o que beneficie nuestro hogar, sabemos que las personas pueden motivarse y hacer lo mismo o hacerlo aún mucho mejor. Entonces, me parece que el sentido de pertenencia es algo que todo el mundo debería incluir a su vida, porque hay muchos beneficios positivos para nuestra mejora, en ese proceso de rehabilitación. Gracias. Mi líder Felipe, discúlpame, ahí yo hago una intervención cortica. A mí me gustaría preguntarle a Daniela Perea, ¿cómo puedes tú empezar a tener esas mejoras que tú dices? Pero no solamente es empezar a mejorar también como persona, sino es también empezar a implementar esas mejoras dentro del proceso, y no solamente en el proceso, sino dentro de la comunidad en la que estás. ¿Cómo lo empiezas a hacer? Pues primeramente, principalmente escuchando, ¿no? Porque a nosotros muchas veces no nos gusta que nos digan, ves que tenés que hacer esto, o no nos gusta la guía, ¿no? Entonces, saber de que hay cosas a las que debemos adaptarnos que son positivas, pues, para nuestros nuevos hábitos. La paciencia, el sentido, el saber de que no somos nosotros solos, sino que también estamos con más personas que, si yo hago algo bien, puedo impulsarlo a que ellos también lo hagan mejor. Sí, está bien, pero es también empezar, obviamente, a que esas mejoras no solamente no las hagas tú sola, sino que esas mejoras tú las puedas compartir también con las personas que la necesitan. Por ejemplo, tú eres una persona que ya lleva un buen tiempo aquí en la fundación. Entonces, es empezar tú también a analizar dentro del grupo qué le hace falta o qué le está haciendo falta para que ellas también crezcan espiritualmente. Y no solamente eso, sino que también absorban cada uno de los espacios,
lo bueno de cada uno de los espacios. También que empiecen también a interesarse por cada una de las educativas, a absorber con compromiso todo lo positivo que les pueda brindar acá, las herramientas, ya, y las herramientas que le van a servir a uno realmente cuando se enfrente a la sociedad. Gracias, Daniela. Siga, Miller Felipe. Bueno, muchas gracias. Muy importante los aportes que dieron, entender el sentido de pertenencia como algo distinto, no solamente como uno sentirse, como cuando le decían, vea, es que colabore con esto o aporte en esto, y uno se sentía como si le estuvieran sacando en cara algo, porque a veces en el proceso de rehabilitación se siente eso, se siente que si a uno le están hablando algo, que si le están confrontando algo, o que si le están definiendo algo dentro del proceso de uno, dentro del avance en el tratamiento, uno a veces dice, me están sacando en cara algo, alguna equivocación que cometí en mi vida, o me están sacando en cara que yo fui mal hijo, o me están sacando en cara que yo de pronto no fui el mejor padre o la mejor madre, y el sentido de pertenencia no creo que vaya por ese lado. Y creo que los aportes que acaban de dar, pues es precisamente de que nosotros el sentido de pertenencia no lo veamos como eso, como cuando nos dicen, vea, pues si usted está aquí, entonces ayude con esto, sino que están hablando de que el sentido de pertenencia se convierta en una conciencia, en una forma de responder positivamente ante lo que nos pueda brindar el lugar, y aún cuando no nos esté brindando de la forma en la que nosotros queremos, porque también la resiliencia aporta a ese sentido de pertenencia. No solamente los lugares nos van a brindar a nosotros las cosas fáciles, no en todo lugar nos van a dar el pez, como dice, sino que a veces nos van a enseñar a pescar, ya que a veces nos van a enseñar a tener resolución de conflictos. A veces hay lugares, hay entornos en donde nos enseñan a que como personas no nos deben tener lástima, y eso no es sacar en cara nada ni estar pagando un castigo, sino que también es aprender a que en la rehabilitación, también lo que estamos rehabilitando en nosotros es poder actuar por fuera de la lástima y por fuera de la autolástima, sino que también podamos actuar y tener una autonomía más sana, estar más dispuestos a orar bien, aun cuando veamos en las circunstancias, veamos faltantes o veamos que de pronto todo no es perfecto, pero que las cosas sí pueden tener una solución si yo estoy dando el primer paso también. Entonces, es muy importante los aportes que dieron. Acá tenemos un aporte y vamos a seguir con las personas que quieran continuar también hablando de la importancia de este tema. Pues hablando de sentido de pertenencia, ¿no? Pues
digo yo y pienso yo, en base a lo que he escuchado y he vivido, que el sentido de pertenencia, como decimos, se construye, ¿no? El sentido de pertenencia, pues, se vive en lo vivido, en lo que se enseña el día a día, en lo diario, en los ejemplos de otros, pues, lo aprendemos viendo, escuchando, por ejemplo, de otros, o experiencias personales, ¿no? Entonces, bueno, creo que para sentir se participa en un lugar o un hábito, porque el sentido de pertenencia se construye volviéndose un hábito, es apropiándote y viviendo lo vivido. Así viviendo lo vivido, pues sí, viviendo lo que usted está enseñando a diario. Usted está aprendiendo a... Ya que cuando vives lo vivido, te apropias, quieres, cuidas, proteges lo que estás viviendo. No obstante, crece en ti y se desarrolla ese sentido de pertenencia, que te hace sentir ese lugar, que te hace proteger ese lugar y que quieres cuidar ese lugar. No dejando que lo externo ni los tuyos lo dañen, trabajando en sí con amor y sentido común. Yo sé que cuando usted tiene sentido de pertenencia, pues se desarrolla una conciencia que lo que sea mi vida, ¿sí o no? Que pues usted hoy está ahí en la fundación, mañana usted puede estar camino a un barco, un avión, en su casa, en un trabajo, en la universidad. ¿Sí? Pues usted no tiene sentido de pertenencia. Yo creo que usted para irse de cita o a un restaurante, usted pone la mejor ropa, ¿sí o no? O para irse, no sé, o sea, siempre busca el vestuario oportuno para el lugar donde usted va, ¿no? Pues yo no creo que usted se bañe y no se seque, o se cepille teniendo crema y no la use, o sea, todo el sentido de pertenecer, los dos son un hábito con usted mismo, a competir con usted mismo, a querer más, como decía ahorita, pues ya, o sea, a querer más, a crecer cada día más, a que usted no se conforma con lo que tiene, sino que usted dice, no, yo puedo con más. A eso lo lleva el sentido de pertenencia, ¿sí o no? Y pues viendo más allá del sentido de pertenencia, cuando realmente empiezas a procrear el sentido de pertenencia, te das cuenta que ese sentido, ese regalo es para ti. Por eso me dices diciendo que no solamente es el lugar, sino porque pues, eso es un regalo, eso es un don que se construye, que se desarrolla a diario desde niño. Pide lo que le regalan, valore lo que tiene, invierta para construir más, no para gastar, sume, no reste. Eso es el sentido de pertenencia. Y eso es lo que se vuelve en un hábito. Entonces, cuando usted de pronto ya tiene el sentido de pertenencia o empieza a procrearlo, usted se da cuenta que cuando usted llega, más que una buena actitud, más que una buena disposición, usted empieza a sumar y por ende, ¿sí o no? Y por ende, eso se procrea en los demás. Al ser procreado en los demás, obviamente, usted lo procrea como con ejemplo, con el buen hablar, con el buen sentir, con el buen pensar, y eso se ve. Y cuando eso se ve, pues hay un resultado. Cuando hay un resultado, pues hay un cambio. Es por eso que no solo es el lugar, sino la persona que se apropia de eso. Pues ese es mi aporte. Espero pues que tengan un excelente resto de día. Recuerden que en ese lugar, que el sentido de pertenencia, como muchos valores, como el poder superior, todo eso es un regalo para uno. Para que usted lo guarde y se lo lleve en lo más profundo de su corazón y de su mente para donde quiera que vaya. Para que, pues, obviamente, todo tenga un buen resultado. Muchas gracias. Bueno, buenos días.
Desde acá, desde la sede de Villa Samán, mi aporte es sentido de pertenencia es cuando usted se levanta desde el levantarse hasta el acostarse, recogido su ropa, sus zapatos y su cama. También otro ejemplo, decimos que para un ejemplo, uno va en un bus y se come un dulce o se come un mecato que alguien haya subido a vender. Entonces, si usted tiene sentido de pertenencia, usted busca aunque sea una chuspa o una cesta que haya dentro del carro, porque si no tenemos sentido de pertenencia, pues sacamos la mano, lo botamos. Otro ejemplo, si usted está en el río con su familia y hacen una comida para toda la familia, no vamos a tener, si somos ignorantes, no tenemos sentido de pertenencia y tiramos la basura al río. Si no somos ignorantes, recogemos la basura en una bolsa y no la dejamos ni en el río, ni tampoco la tiramos al río, sino que cuando nos vamos para la casa, en el trayecto de camino, buscamos una parte donde dejarla bien amarradita para que los perros no lo vayan a botar. También cuando usted está haciendo un aseo, el aseo no se hace porque lo mandan a uno, sino porque usted va a tener un sentido de pertenencia. ¿Para qué? Para prevenir de pronto una bacteria, unas dificultades en su cuerpo, como los hongos, como de pronto, ay, que me dio algo en el pie, o ay, que me dio algo en la mano. Entonces, pues, también hacer el aseo bien es un sentido de pertenencia. Muchas gracias, ese es mi aporte desde la sede de Villa Samán. Gracias. Otro aporte. Muy buenos días, desde acá de la sede del Vergel. Mi nombre es Gerson. Pues yo tengo un aporte. Pertenencia es más que todo como valorar desde lo más mínimo hasta lo más alto que nos dan. Ya me gustó mucho lo que compartió mi líder Robinson sobre las herramientas que se nos dan acá. Ya, digamos, por ejemplo, desde mi punto de vista, o sea, valorar desde un destornillador hasta un martillo, o sea, los implementos de construcción, lo que nos dan, mantenerlos bien limpios, o sea, bien aseaditos, ¿ya? O sea, así como yo tengo sentido de pertenencia con lo más mínimo, así mismo me voy a ver yo, ¿ya? Así mismo me voy a querer yo. O sea, es como yo, o sea, si yo me veo bien, voy a ver bien mis cosas, ¿ya? Bien tendido en mi cama, voy a valorar desde un lápiz hasta un cuaderno, digámoslo en la parte, por ejemplo, aquí donde vivimos, ya voy a querer ver bien, por ejemplo, la parte de la huerta, ver bien, digamos que la cocina, acá el salón donde compartimos, las mesas, valorar cada cosita, cada detalle de eso, ya. Digamos que, por ejemplo, tener sentido de pertenencia, o sea, que si, por ejemplo, se dañó una mesa, ya, arreglarla de una, o sea, arreglar al instante. ¿Ya? ¿Para qué? Para verse bien. Y si eso va a estar bien, pues, o sea, yo me voy a sentir mucho mejor. Entonces, ese era mi aporte de la selva. Gracias. Buenos días a todos los compañeros. Desde acá de Samán voy a dar un aporte. Para mí el sentido de pertenencia es cuando desde mi relación con Dios es estar constantemente comunicado, que todo lo que hacemos sea para beneficio de mi crecimiento. Si todo lo que hacemos lo hagamos para Él, todo nos va a salir bien. Desempeñar una actividad con amor, así todas las cosas nos va a salir bien. Desde una presentación hasta una manera de hablar, dejar esas malas costumbres que teníamos y ahora expresarnos con respeto hacia los demás. Dar ejemplo y no dejar que por uno que no quiera seguir las conductas nos afecten en nuestro proceso. Llamar al orden a esa persona y decirles que está fallando. También recibir una corrección de una manera que nos sirva para nuestro crecimiento. Ese sería mi aporte. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juliana Mejía y mi aporte es más llevado hacia el amor que sentimos hacia el proceso de rehabilitación, ¿no?
Digo que cuando sentimos ese amor propio, ese amor hacia Dios, somos conformes del cómo, el cuándo, del dónde de Dios, ¿no? Y empezamos a cambiar la perspectiva que tenemos sobre las cosas, viéndolo como, dejando de verlo como de la obligación, llevándolo al compromiso. Cuando nos sometemos, cuando somos conformes a ese cómo y cuándo y dónde, empezamos a ver ya todas las cosas en general con amor, haciendo todo desde, dejándolo de ver como solo me favorece a mí, también viéndolo como le puede o no favorecer a la comunidad a la que pertenezco, porque como decían los compañeros, toda acción que tengamos va a repercutir en los demás. Por lo menos digo que por lo menos cuando tomamos una decisión de ay, no, yo soy así, van a decir los otros compañeros, bueno, pero si él es así, entonces ahí vamos a crear ese efecto dominó y vamos a empezar a, como decirlo así, criciar a todo el grupo. Otro ejemplo que puedo dar es cuando un mensaje que nos dejaron las compañeras que vinieron ayer es: la verdadera batalla está afuera. Entonces dejamos de ver el proceso, ay no, es que mira que me tratan así, mira que me hicieron esto las compañeras, mira, y empezamos a verlo como la verdadera batalla está afuera. Esto es lo que me está fortaleciendo a mí para enfrentar lo que verdaderamente tengo que afrontar, porque como lo dijeron, el problema está afuera, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver como, dejarlo de ver como un conflicto, a verlo como, bueno, esto es una pequeña piedrita del camino, pero tengo la oportunidad de corregirlo aquí. Entonces ya empezamos dejamos de quejarnos y empezamos más bien a usar las herramientas que nos dan día a día, ¿no? Y ya teniendo en cuenta dejar de eliminando pensamientos negativos, evitando las personas que de verdad no quieren un proceso, que de verdad están siendo pues negativos en cuanto al proceso. También teniendo en cuenta que las malas conversaciones destruyen los buenos hábitos. Utilizando las herramientas, eliminando pensamientos negativos, evadiendo las cosas que de verdad no nos favorecen, discerniendo los pensamientos, eliminando todos aquellos que no nos sumen, y pues yo creería que ese es mi aporte por el día de hoy. Muchas gracias. Algo importante ahí es que en el sentido de pertenencia, reconocer la ayuda que le pueden estar brindando a uno. Cuando uno reconoce que alguien le brinda ayuda a uno no debe sentirse menos, sino que uno debe sentir que le están dando un impulso, que le están dejando claro a uno que no solamente es tener ganas de un cambio, sino que hay una forma en la que se puede facilitar el cambio. Entonces, no es lo mismo, por lo menos si uno ve, digamos, dos personas y hay una que de pronto trabaja con más agilidad frente a otra que de pronto está trabajando con más sabiduría, uno creería que a la que le va a rendir más es la que trabaja con más agilidad.
pero de pronto el que está trabajando con sabiduría ha entendido o ha sido en otro tiempo como el que trabaja con agilidad. Y por eso en el proceso de rehabilitación no solamente pues, venimos a que nos quede claro todo rápido, sino a que vamos dejándonos ayudar y vamos recibiendo una orientación que nos enseñen cómo hacer las cosas. Así uno a veces diga, pero es que yo ya he vivido, o pero yo ya sé cómo es, o yo ya estaba en muchas fundaciones. Pero precisamente cuando nos ponen a vivir a nosotros desde que entramos en una primera etapa, es porque ahí también se tiene que dar un proceso desde la mente de nosotros que vamos a empezar algo. Entonces, cuando empezamos algo, no podemos decir, ay, pero estoy igualito al otro lugar. O, es que esa persona es igualita al otro. Sino ir viviendo poco a poco, como lo decía también Estacio, ir de la mano con lo que se va viviendo en el momento, para de ahí ejercitar ese sentido de pertenencia. Entonces, gracias por los aportes. ¿Tienen otro ahí en el Vergel? Buenos días, mi nombre es Daniel desde acá de la ciudad del Vergel. Cuando hablamos de sentido de pertenencia es como apropiarme de eso que es la recuperación, hablando acá del contexto de la fundación. Cuando yo me apropio de la recuperación es cuando le encuentro algún sentido a mi vida, es cuando lo hago parte de mí, porque es que para mí la edición me sacó como le decía en otra diapositiva, me sacó me llevó al aislamiento. Entonces ya no hacía parte de una familia, ya no hacía parte de un contexto positivo, sino que solo hacía parte de lo negativo. Entonces, y me apropiaba de eso que no tenía sentido. Entonces, cuando yo vuelvo a lo que me pertenece, entonces vuelvo a encontrar mi sentido. Y entonces acá, en el contexto de la fundación, vuelvo a encontrar lo que verdaderamente me pertenece. Entonces, como volver a encontrarme consigo mismo y saber el valor que tengo, saber la responsabilidad que voy a asumir para saber que tiene un sentido. Entonces, viendo esta diapositiva también me llama mucho la atención porque dice que promueve el apoyo mutuo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo sentido de pertenencia, entonces también tengo un sentido común. Y habla de lo comunitario, entonces, si yo siento que esto me pertenece, entonces ahí encuentro una vocación, ahí encuentro una pasión. Entonces, porque es acompañar y no abandonar a lo que verdaderamente me pertenece, que es el contexto de acá. Ese era como mi aporte. Muchas gracias. Algo que por lo menos es importante en el sentido de pertenencia es cuando uno no se siente uno más, cuando uno no se siente como el menos importante o el que no es tenido en cuenta, el que no es visto, porque como lo está diciendo ahora, en el consumo, pues uno sentía que lo que se había ganado o que lo que se iba ganando en el consumo era ser menos importante. O sea, que ya no venía como de un sentimiento nomás, como de un pensamiento, sino que también uno como que se iba materializando esa idea en la vida de uno, en la que no había sentido y en la que no había un significado para de pronto uno soñar, para uno tener unas metas, para uno sostener decisiones,
para muchas cosas. Y ahorita en el sentido de pertenencia que le quiere regresar la fundación a uno, es uno pensar que cuando uno no era importante, de que le abrieron las puertas en un lugar en donde le mostraban a uno que sí era importante, pero que también era importante el proceso de rehabilitación, o sea que también era importante cambiar una forma de pensar en la que apropiamos, en esa vía de consumo, apropiamos cosas que no pertenecían y que a veces tomaban las decisiones, que a veces nos hacían caminar de cierta forma. Entonces, que haya algo que le devuelva el sentido de vida a nosotros, que nos devuelva el significado como personas, es importante encontrarlo en el proceso de rehabilitación. Y es importante cuando no solamente nos den una importancia, sino que le den una importancia al proceso. Porque no es lo mismo decir te queremos que te queremos ver bien, no es lo mismo. Porque a veces uno uno espera que lo quieran, pero todavía no ha recuperado el significado de vida. Todavía no tiene claro su sentido de vida. Entonces, cuando le dicen a uno tenga autoestima, pero es tener autoestima con sentido de vida. Es tener autoestima en cuanto se quiere el proceso también. En cuanto uno quiere verse mejorar. Cuando uno quiere verse diferente y dando de uno mismo cosas diferentes. Pero decir que usted llegó a la fundación para tener autoestima, pues eso no, porque usted lo puede interpretar como que tiene que comerse 3 almuerzos para quedar bien. Pero de pronto no, que tiene que oírse 3 clases. Entonces, ese sentido de vida, el proceso yo creo que nos ayuda como a hacer una organización en esas ideas, de lo que debemos apropiar, de lo que nosotros tenemos como ese valor como personas y poderlo ordenar para no solamente pensar en que existimos nosotros, sino que existe una recuperación que hace de nosotros a alguien diferente. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que dieron sus aportes, a todos los que participaron y pues yo creo que este tema, pues como todos los temas, tiene muchas cosas que nos pueden aportar a nosotros y que nos pueden hacer afianzar ese sentido de pertenencia con el proceso de rehabilitación, con la institución en la que estamos, con la ciudad donde vivimos, con la familia a la que pertenecemos, con los compañeros que nos rodean, con los animales que nos rodean, con todo. Porque nos ayudan a sentir que nosotros somos parte también de eso, que somos importantes en ese lugar en donde estamos. Y que lo único que necesitamos es una orientación que nos ayude a desempeñarnos de la mejor manera en cada lugar en donde estamos. Y yo creo que ahí estamos en ese proceso de poder llevar nuestra participación a que tenga más peso o más impacto y que también permitamos ver que cada lugar en donde nos encontremos, que también podemos seguir aprendiendo, que podemos seguir
practicando muchos valores que nos ayudan en la vida y en el proceso de rehabilitación. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos, si Dios quiere, entonces en la próxima escuela, este próximo espacio de aprendizaje y de fortalecimiento para el proceso de rehabilitación. También un saludo para todas las familias que se conectan. Y nos vemos en la próxima Escuela de Sabios. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones para todos, bendiciones, hijo Iron. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.